Para calcular esta integral vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a poner que z sea igual a la exponencial de i por θ. Como recordarán, esta exponencial por la identidad de Euler es igual al coseno de θ más i por seno de θ. Entonces, ya dada esa indicación, podemos calcular el coseno de θ y el coseno de 3θ en función de z. El coseno de θ vendría a ser z más la inversa de z entre 2. Y coseno de 3θ simplemente es z al cubo más z a la menos 3 entre 2. Eso se puede deducir fácilmente por la identidad de Euler. Pero también vamos a necesitar de la diferencial de θ. Para ello tenemos que calcular también la diferencial de z en esta expresión. Entonces calculamos la diferencial de z, que es la derivada de esta exponencial, que vendría a ser i por la exponencial de i por θ, por la diferencial de θ. Pero esta exponencial es igual a z. Entonces colocamos en lugar de esta exponencial z. Y ya obtenemos la diferencial de θ. Entonces ahora toca sustituir lo que calculamos acá en la integral. Entonces, sustituyendo valores, sustituimos coseno de 3θ, que viene a ser esta expresión en el numerador, y el coseno de θ, que viene a ser esta expresión, y la diferencial de θ, que vendría a ser la diferencial de z sobre i por z. Entonces, en esta fracción podemos multiplicar a ambos miembros de la igualdad por 2z al cubo, obteniendo esto. Además, en el denominador podemos factorizar este i, lo podemos sacar fuera de la integral, y también podemos sacar a menos 2 para tener a este z al cuadrado positivo. Entonces tenemos esto. E inclusive se puede factorizar este trinomio. Ahora vemos que esta integral se reduce al cálculo de esta otra integral de contorno. Esta c viene a ser la circunferencia dada por este cambio de variable, es decir, z igual a esta exponencial es una circunferencia en el plano complejo. Además, es una circunferencia unitaria, centrada en el origen. Entonces, dicho esto, observemos en esta función dentro de la integral. Tenemos tres polos, es decir, 0, 1 medio y 2. El polo 0, ya que deviene de z al cubo, es un polo de tercer orden. Y los demás polos, o sea 1 medio y 2, son polos simples. Pero solamente nos van a interesar el polo 0 y el polo 1 medio, ya que estos polos van a estar dentro de la circunferencia unitaria, C. O sea, este Z1 y este Z2 están sobre el semieje positivo, horizontal, como pueden observar en la figura. Eso nos va a servir para aplicar el teorema del residuo en esta integral de contorno. Según el teorema del residuo, esta integral de contorno es igual a 2 por pi por i, y eso por la suma de residuos de la función f de z, es decir, esta fracción, en los polos. Es decir, que esta integral se reduce al cálculo de estos residuos.
Entonces vamos a calcular los residuos de la función f en los polos. Entonces calculamos el residuo en el polo 0. Recordemos que 0 es un polo triple. Entonces el residuo va a ser 1 sobre 3 menos 1 factorial, es decir, 1 entre 2 factorial, por el límite de z que se aproxima a 0 de la derivada de 3 menos 1 orden, es decir, la derivada de segundo orden de z al cubo, mejor dicho, de z menos 0 al cubo, que es lo mismo que z al cubo, por la función en cuestión. O sea, f de z, que vendría a ser esta fracción. Entonces, calculamos z al cubo por la función, simplemente nos quedaría z a la sexta más 1 sobre los dos factores. Luego toca calcular la segunda derivada de esta función racional polinómica, que vendría a ser esto. Ahora toca calcular el límite cuando z se aproxima a 0. Y como aquí vemos que el denominador no se hace 0 cuando z se aproxima a 0, entonces 0 no es un punto de discontinuidad para esta función racional. Entonces simplemente reemplazamos z igual a 0 en esta fracción y vemos que en el numerador solamente nos quedaría el término independiente, que es 7, que multiplica 6, que sería 42. Y abajo quedaría menos 1 al cubo por menos 2 al cubo, que vendría a ser 8. Pero acá, como tenemos un medio, entonces simplificamos 42 entre 2, quedaría 21. Entonces el residuo en el polo 0 es 21 entre 8. Y eso lo vamos a poner acá arriba de una vez. Ahora toca calcular el residuo en el polo 1 medio. Y como 1 medio es un polo simple, entonces el residuo en ese polo es igual al límite de z, que se aproxima a 1 medio, por z menos 1 medio, que es el polo, por la función f de z. Entonces multiplicamos este monomio por la función racional y tenemos esto. Y como 1 medio no es un punto de discontinuidad, simplemente lo evaluamos. Y al operar esto tenemos que el residuo en el polo simple 1 medio es igual a menos 65 entre 24. Y otra vez esto lo ponemos para acá arriba. Entonces esta integral se reduce al cálculo de esta operación sencilla. Entonces simplificamos 2i en ambos miembros y acá tendríamos menos pi. Mientras adentro tenemos 63 menos 65, que resultaría menos 2 entre 24. Es decir, adentro tendríamos menos 1 entre 12. Y eso por menos pi nos resulta pi sobre 12, que vendría a ser el valor de esta integral. Y eso sería todo.